Todas las mañanas que viví, todas las calles donde me escondí, el encantamiento de un amor, el sacrificio de mis padres, los zapatos de charol, los domingos en el club, salvo que Cristo sigue así en la cruz, las columnas de la catedral y las tribunas gritan gol el lunes por la capital. Todos bajo el sol, se proyecta la vida, mariposas de mi color, cada vez que me miras, cada sensación, se proyecta la vida, mariposas de mi color, vi sus caras de resignación, los vi felices llenos de dolor, ellas cocinaban el arroz, se levantaba sus principios de sutil emperador. Todo al fin se sucedió, solo que el tiempo no los esperó. La melancolía de morir en este mundo y de vivir sin una estúpida razón. Todos giran y giran, todos bajo el sol, se proyecta la vida, mariposas de mi color, cada vez que me miras, cada sensación, se proyecta la vida, mariposas de mi color. Yo te conozco de antes, desde antes del ayer. Yo te conozco de antes, cuando me fui no me alejé. Llevo la voz cantante, llevo la luz del tren, llevo un destino errante, llevo tus marcas en mi piel. Y hoy solo te vuelvo a ver, y hoy solo te vuelvo a ver, y hoy solo te vuelvo a ver. Llegamos al episodio 6. El episodio 6. Santa y Gregory en la casita. Esta vez no está Lennon porque está en la finca con los abuelos. Es verdad, no van a ver A a él Lennon le por ahí. encanta estar allá. Pero bueno, yo sé que también le gusta estar en la casita, pero en la finca tiene más espacio, corre más. En la finca tiene otra personalidad. Sí, es verdad, es verdad. Fito Páez, Mariposas Tecnicolor. Mariposas Tecnicolor. Bueno, hoy no hay así. El episodio pasado hablamos un poco del amor y del desamor y yo pensaba como que, qué temática o qué cosa elegimos para este episodio. Entonces, nosotros tenemos un tema que haremos más adelante que también es sobre mariposas. Pero no todos los temas de hoy van a ser de mariposas, sino van a tener algo que ver con animales o con la naturaleza. Algo así. Este tema, Mariposa Tecnicolor, es de los más famosos del Gran Fito. Creo yo que cualquiera, todo el mundo lo ha escuchado. Sí, cada vez que lo cantamos en cualquier lado, la gente lo sabe. Sí, yo debo admitir que no era muy de rock argentino antes de conocer a Gregory y ya conocía este tema. O sea, es tan popular. Y esta canción en particular pues evoca como ese momento de la infancia, ¿no? Que vivimos, que jugamos. Sí, es como autobiográfico. Es autobiográfico. Obviamente no habla de mariposas. No, literalmente. O sea, los temas que vamos a cantar tienen como un denominador algún animal, ¿no? O naturaleza. Pero siempre es una metáfora. Siempre es una metáfora. Entonces, esta canción es sobre eso, sobre lo que fuimos. Es autobiográfica, pero para todos, es aplicable para todos. Lo que fuimos en la niñez, lo que jugamos, lo que vivimos, lo que reímos, que quizás con nostalgia hoy lo vemos porque es un momento que pasa tan rápido y en el momento uno como que es niño y no lo sabe. Y quiere crecer, y quiere ser grande, y quiere ser mayor. Pero hoy día lo vemos y digo, ay, qué lindo
haber jugado en la calle, haber jugado con mis primos, haber tomado la pelota, no sé, todas esas cosas bonitas que vivimos. Continuamos. Yo siento que Santi Greber en la casita también es como un poco terapéutico, sobre todo para Santi. He escuchado decir aquí cosas que como que necesitaba decirlas. No soy. Puede ser, es cierto. ¿Qué viene? Vamos a continuar ahora. ¿Te parece si hacemos nuestro tema, el de mariposas? Ok. Vamos a hacer mariposas. Puede ser eso. Bien. Mariposa y tacón. Este tema lo compuse para que fuese el soundtrack de un cortometraje producido acá en el estado Táchira. Diosa. Diosa se llama el cortometraje y lo escribió y lo dirigió una prima mía, Ángela Guillén. Saludos, Ángela. Saludo a mi tío Josué también, el papá de Ángela. Ella, pues nada, conversamos de esto y me pidió, estamos en plena pandemia, sí. Y me pidió que hiciera esto, me pasó el guión y pensé en este tema, ¿no? Como en una mariposa azul que vuela en el azul del cielo, que es el alma de la protagonista de este cortometraje, que no sabe qué hacer con su vida, tanto que quisiera salir de su vida. Entonces, habla un poco de esa, la metáfora. Y ella es una bailadora. El tacón, la madera, sí. Y todo eso está un poco evocado acá, ¿no? También Diosa, creo que lo puedo decir porque ya el cortometraje se estrenó y eso. Diosa es una diosa muy específica. Es María Leonza. ¿Sí? Y por ahí van los tambores y va un poco el misterio. La reina palma le llaman también a María Leonza. También me parece curioso, hablando de naturaleza animales, que Gregory ha hecho quizás dos cositas que tienen que ver con animales y con aleteos. Y lo haces en la guitarra. Porque también está el pajarito que hablamos de agonía, que está agonizando y tú aleteas. Sí, este es el aleteo de la mariposa, ¿no? Volando por ahí. Y hay una obra en re menor que compuse que se llama Agonía. Y yo me imaginaba era eso, un pajarito que fue herido. Agonizando. Está agonizando y él quiere, o sea, vivir, se aferra a la vida, pero bueno, termina agonizando y dejando la vida. Creo que lo que decía era, usé este recurso, el recurso de la guitarra y de la sonoridad de la guitarra, el arpegio, para evocar un poco la mariposa de este tema. Ajá, cantamos. Cantemos. Mariposa y tacón, soundtrack del cortometraje Diosa. Amanece luz en el piso, vuela, los tambores ya te han visto y batiendo sus alitas
Mariposa y Tacón. Debo decir que fue muy emocionante ver esa canción al final. O sea, ver En los créditos. En los créditos, que iban los créditos así en el corto y la canción sonando, pues dan ganas de hacer mucho más, mucho más. No lo hemos dicho, Mariposa y Tacón está en nuestro primer álbum, que está en todas las plataformas de streaming. El álbum se llama Por una mirada. Y bueno, ahí está. Pueden buscarlo en cualquiera de estas plataformas, descargarlo, escucharlo, compartirlo, como sea. También quiero decirles que estamos arrancando una precampaña de un proyecto maravilloso que no les voy a dar más detalles, pero vamos a dejar en la descripción el enlace para la precampaña para que se vayan enterando un poquito más de esto. También, por favor, sus comentarios, like, suscribirse y toda esta cosa. Sí, sus comentarios, recuerden, nos ayudan muchísimo. En el episodio pasado nos hablaron de que querían escuchar algo de los Beatles, entonces por supuesto que sí, los complaceremos en el próximo episodio. Continuamos entonces con nuestro tema venezolano. Elegimos para hoy Sabana de Simón Díaz, que tiene como todos los elementos, ¿no?, de los que estamos conversando. La naturaleza, los animales, que creo que han sido de gran influencia. Bueno, el mundo que nos rodea es maravilloso y han sido de gran influencia para la música, la literatura, la pintura, el baile, etc. Sí, de hecho hay una estética dentro de la música académica que se le llama la pastoral. Bueno, varias sinfonías las subtitulan así, como pastorales. Por eso, porque es motivado en los recursos naturales que nos rodean. Y bueno, nada, las 4 estaciones de Vivaldi, por ejemplo, ¿no? Sí. Sabana de Simón Díaz, una tonada maravillosa. Que vuela y deja el nido en el suelo. Se me aprieta el corazón no ver más tu amanecer, ni al cimarrón ni la mar. Becerro sin madre, como morichal sin agua.
del gran Simón Díaz, quizás nuestro cantautor popular más popular. conocido Sí, universalmente. Y él utilizó mucho su llano para componer, su llano y sus elementos como el caballo viejo, como el becerrito, siempre haciendo pues metáforas jocosas. La yegua blanca. La yegua blanca, el perro también, hay un perrito ahí. La vaca azul, sí. La vaca azul, sí, muchísimos. Son elementos, muchísimos elementos. Que pueden ser metáforas de los sentimientos, metáforas de las actitudes o metáfora también de las aptitudes del hombre ante la vida misma. A veces quisiéramos invernar como un oso. No, y es de lo hermoso que es ese amor a la naturaleza, ese amor a los animales, y que no hay que desconectarnos de eso, por más que quizás estemos en el centro de una ciudad, pues recordar siempre que un árbol es maravilloso, que un ave es maravillosa, que un perrito es maravilloso. Quiero decir, antes que se me olvide, que soy artista de la marca de cuerdas Cifuentes. Como guitarrista, pues ya tengo un tiempo representando estas marcas. Las recomiendo. Son cuerdas para instrumentos de cuerda pulsada, valga la redundancia, cuatro, tiple, charango, vihuela, mandolina, mandola, obviamente guitarra eléctrica, guitarra clásica, guitarra acústica. Es una marca de cuerdas ecuatoriana y tiene más de 100 años haciendo la labor, dándole cuerda a tu música. Bello ese eslogan. Okay. Bueno, llegamos al final, a nuestro tema final de este episodio. Episodio 6. Y elegimos un tema divertido, creo yo, porque bueno, estamos hablando de animales, de naturaleza, no sé qué. Ay, a mí me parece tan sentimental. No, a mí también, pero o sea, me parece divertido la razón. No sé, me parece cómodo. ¿Cómo llegamos al tema? Sí. Yo pensaba, pero ¿qué tema en inglés tenemos? Porque estamos cerrando por ahora con tema pop en inglés. ¿Qué tema en inglés tenemos que hable de algún animal o de alguna cosa? Porque realmente creo que no tenemos montado. Entonces yo viendo así la lista, repetimos con compositor, con Sir Elton John, y elegimos Can You Feel the Love Tonight, o en español fue Esta Noche es para amar, que es un tema de amor que se escribió para la película El Rey León, que se estrenó en 1994, y este tema ganó tanto Oscar como Globo de Oro a Mejor Canción. Sí, el soundtrack de la película El Rey León. Entonces, bueno, para ustedes, Can You Feel the Love Tonight?
Chao, el episodio 6 y continuamos, seguimos. Amén.